Vamos a seguir con este tema de entendiendo el proceso, tu identidad en el llamado y no en el proceso. Hemos estado hablando y desarrollando este tema ya por 3 domingos y hemos estado desarrollando esto en el sentido, como les había dicho, entendiendo el proceso. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, les voy a hablar en la introducción cosas obvias, pero estas cosas obvias a veces son las que faltan para que haga conexión con todo, con todas las cosas, ¿verdad? Obviamente somos seres humanos, ¿verdad? Nacimos y hay muchas cosas que alrededor de nosotros hemos sido programados y hay muchas cosas que han influido, ¿verdad? Han influido en el sentido de lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Y podemos entender que el proceso de la vida es parte de un crecimiento, ¿verdad? Así como es necesario o fue necesario que nosotros naciéramos, también hemos renacido. Pero nuestra identidad, nosotros hemos hablado bastante eso también de la identidad, ¿verdad? De la identidad. Cuando nosotros tenemos el proceso de vida y tenemos este aprendizaje de vida, también podemos encontrar el valor que nosotros hemos sido la creación, hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Por ende, nosotros hemos sido creados de acuerdo a la fe o a la creación de Dios, en el sentido de que nosotros tenemos ese poder de resurrección, ¿verdad? Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Hemos hablado de eso, de que cuando nosotros llamamos las cosas cuando nosotros creamos algo, ¿verdad? Cuando les digo creamos algo, no es algo que crearlo de la nada en el sentido de que no está disponible, sino de que en Dios, en la maravilla de Dios, en la existencia de Dios ya existe. Solo que muchas veces nosotros confundimos de que solo porque no vemos algo, no existe y por eso, pero en la realidad de Dios existe, si no, no fuera cierto la sanidad, porque la sanidad viene de lo que no vemos, ¿verdad? Viene de algo, viene un regalo, pero la sanidad viene de algo que nosotros no vemos, pero existe en la realidad de Dios, existe en lo eterno de Dios. Cuando usted dice, cuando nosotros oramos por personas que sean sanas, la sanidad en el momento no es manifiesta, pero en la realidad de Dios sí es. Entonces, cuando nosotros traemos algo de la nada, no quiere decir un punto de nivel así como Dios creó los cielos y la tierra, sino nosotros tenemos todo por herencia. Y una de las herencias es que nosotros vamos a ser creativos, si ustedes quieren decir, o creadores de acuerdo a Dios. Traer cosas de la nada quiere decir de lo que aún no es evidente, pero existe en la realidad de Dios. Y Dios es invisible. Y todas las cosas, dijo Romanos, que son invisibles, dice, no hay excusa porque todo lo invisible creó lo que vemos. Entonces nosotros tenemos esta habilidad. Y cuando les digo crear de la nada, estamos hablando de que en Dios, en la realidad de Dios existe. Nuestra identidad existe. Nosotros existimos, ¿verdad? Aún, por eso la palabra misma dice que de antes de la fundación del mundo nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios había creado, todo eso ya existía, ¿verdad? En su mente, lógicamente, nosotros sabemos eso, existía en los planes de Dios. Entonces, todas las cosas, nuestra identidad es, nosotros podemos ver que Dios ha creado todo hermoso en su momento, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Hemos hablado de cómo nosotros podemos identificarnos en esto que es el llamado de Dios, ¿verdad? Y el llamado de Dios no requiere realmente tanto de ti. Lo que Él requiere es de que tú creas que el proceso no tiene un peso de gloria más que el mismo peso de gloria de tu llamado. Que nosotros confiemos plenamente en lo que Él ha dado, en lo que Él ha dicho. Aunque no lo veamos, aunque no sea palpable, tangible, y en el sentido de que yo acá tengo el lapicero en mis manos y yo sé que tengo el lapicero en mis manos porque yo lo tengo, es algo tangible, es un objeto que realmente es una verdad ante mis ojos. Pero no hay una verdad más tangible, y cuando digo tangible es algo que usted puede tocar, pero no hay una verdad más tangible que todo lo que Dios ha hecho y creado aún en lo invisible ante mis ojos. Y cuando digo eso es porque
muchas veces nuestra mente está sido programada de que está sujeta a lo que vemos. Y si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Entonces, lo tangible de Dios, lo invisible de Dios, es más real que nuestros cinco sentidos. Y cuando yo creo y cuando yo digo que el asunto de fe y mi identidad es más tangible de lo que yo veo, en el sentido de mi proceso, entonces yo comienzo a elevar la frecuencia, y perdón que use términos de física, pero pues todo esto existe porque pues Dios lo hizo disponible, ¿verdad? Entonces, bueno, mi frecuencia se eleva con la realidad de Dios y esta frecuencia comienza a atraer una atracción de cosas que han sido creadas para mí. Entonces tengo que estar realmente plenamente alineado con la frecuencia de Dios en el sentido de que mi identidad es tangible no por el proceso, no por todo, no por, por el conocimiento, no por el emprendimiento, no por el desempeño, no por los títulos, porque mi identidad está basada en lo invisible, tangible de Dios. Y más allá de decir, oh no, pero es que eso no suena tan, ¿cómo se podría decir? Tan atractivo, ¿verdad? Eso suena muy simple, muy pequeño, pero la verdad no. La verdad va más allá de meramente ver las cosas. Si nosotros pudimos ver eso, vimos la vez anterior acerca de Gedeón, ¿verdad? Y de José, de que muchas veces nosotros pensamos que cuando la vida se torna un poquito lenta, ¿verdad? Eso quiere decir que o estamos estancados o estamos retrocediendo o quiere decir que este es un obstáculo, pero más allá de ver un obstáculo o ver situaciones o circunstancias como que estamos siendo estancados, tenemos que verlo de que estamos siendo preparados, y no estoy hablando preparados como tentación, sino preparados como aprender algo. Estamos aprendiendo, vimos que José tuvo que aprender, ¿verdad? Tuvo que aprender en su proceso, pero él estaba confiado. Podemos ver que José no se rindió ante lo que la vida le estaba diciendo ante las circunstancias que su vida comenzaba siendo espiralmente constante en las mismas circunstancias. Pero lo invisible de Dios era la promesa en ese punto, ¿verdad? Él le había prometido algo, le dio sueños. Y eso era lo tangible para José, eso era la realidad. Lo demás puede ser que no lo entendía, pero sabía que había algo más fuerte que él, había algo mejor que él, que era Dios mismo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificarnos, que hay un poder más fuerte que nosotros, que es nuestro Padre Celestial, y ese poder está en nosotros, pero cuando hablo de Dios, porque es nuestro Padre, ¿verdad? Estamos hablando de que yo me voy a rendir ante la verdad tangible de quién es Dios para mí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vemos en José, esto es lo que vemos en Moisés, esto es lo que vemos en Esther. Y también vemos en Gedeón, ¿verdad? Que Gedeón vimos que él estaba en un momento de que Dios le dijo, ok, Gedeón, ah, ah, no va a ser de acuerdo a como tú quieres, porque pues Gedeón estaba ahí, pero es que no soy Gedeón se acuerda que decía, no, pero es que no soy suficiente, soy el menor, soy el más insignificante de mi familia, no estoy tan preparado, mira, hasta mi familia es demasiado pobre. Entonces podemos ver que Gedeón realmente le puso todos los problemas, todas las circunstancias, todo lo que ante él se veía, ¿verdad? Es que no estoy capacitado y esto y lo otro, ¿verdad? Pero le dijo Dios, la verdad, eso no me importa, ¿verdad? Eso no me importa, tú lo vas a hacer. Y vemos que en las cosas pequeñas es cuando Dios se puede glorificar. Por eso aún la Biblia dice que en lo vil Dios se muestre. Cuando dice en lo vil no está tratando de minimizarnos, no está tratando de insultarnos, está tratando de que nosotros veamos que el poder de Dios es mucho más grande que nosotros mismos. De que cualquier habilidad,
Aun cuando Jesucristo dice que el reino de Dios son de los pobres, no estaba hablando monetariamente, estaba hablando de la simplicidad en creer quién es Dios. Y cuando acá la pobreza que Gedeón estaba hablando, sí es cierto, es monetaria, pero también estaba hablando de educación. Y a veces cuando nosotros nos sentimos que nuestro proceso está equipado de acuerdo humanamente en todos los sentidos en conocimiento, entonces eso de alguna manera juega con el ego porque estamos haciendo un desempeño. Entonces lo que Dios le dice a Gedeón es like, yo no necesito nada de esto, ¿verdad? Porque Gedeón le dice, oh, no soy el más pobre, el más insignificante, yo no conozco, mira, yo soy el más ignorante de mi familia. Like, si quisiste elegir, mira, Dios, elegiste al equivocado, porque yo realmente, yo no estoy capacitado, mira, ni que este proceso de vida, ¿verdad? Y le dice, no, te has equivocado, te quiero a ti, y tú lo vas a hacer. Y en todo el proceso vemos que Dios le viene y le dice, ok, van a ser nada más 300 hombres para que ustedes no se confundan que fue por sus fuerzas, sino vean que lo tangible que es él, ¿verdad? Lo tangible que el poder de Dios es el que los iba a ayudar. Y Gedeón se queda like, pero sí, pero cómo y cuándo y todo, ¿verdad? Todo preocupado, ¿verdad? Y vimos también que Dios en su infinita misericordia, Dios no está limitado cuando usted tiene miedo, no está limitado cuando usted tiene duda, no está limitado. ¿Por qué? Porque su identidad como hijo y su identidad en todos los sentidos es más profunda que todas las circunstancias. Entonces viene Dios y le dice, ok, Gedeón, si tienes miedo de irte, ve al campamento y vas a ver que van a ver ahí dos personajes que te van a confirmar algo. Entonces viene Gedeón, le hace caso a Dios, baja, ¿verdad? Y le dice Dios, por medio del sueño, ¿verdad? La verdad, estamos hablando que por medio del sueño se comunica con Gedeón porque el sueño le confirma lo que Dios le había dicho. Y que estos dos individuos están hablando de un sueño y viene y le dice, oh, nuestro sueño quiere decir que pues Dios le ha dado la victoria a Gedeón, ¿verdad? Lo estoy haciendo corto porque ya lo vimos en la historia antes, ¿verdad? Y lo importante es que lo que le quiero decir es que a Dios no le detiene nada. Su amor por ti es más grande que cualquier obstáculo, solo que a nosotros nos han enseñado y hemos sido programados que el proceso tiene, tiene un peso o tiene que ver con nuestro llamado. El proceso no tiene nada que ver. Cuando nosotros sabemos de que Dios es un Dios de amor y que Él está 100% interesado en mí y me ama y la verdad tangible de Dios es que no hay nada que me pueda separar de Él. No hay nada, dice, ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni demonios, ni nada. No hay nada, nada. Cuando yo entiendo estos factores, entonces puedo ahogar todos mis miedos, puedo ahogar toda mi doctrina, mi programación en el amor de Dios a mí y puedo avanzar. ¿Por qué? Porque me identifico y todo, aún la incredulidad misma se minimiza y se ahoga ante la verdad tangible de Dios. Porque la incredulidad es básicamente una información programada en ti donde toda tu vida te hicieron creer que no eras lo suficientemente. Eso es incredulidad. O no soy lo suficientemente para hacer esto porque mi proceso, o porque mi vida, o porque esto. Entonces, la incredulidad realmente está en la programación de datos básicos de que a ti te hicieron creer en algún punto de tu vida de que tenías que hacer algo para merecer grandes resultados. La incredulidad es ver a través de los cinco sentidos y los cinco sentidos te intimidan tanto porque de alguna manera te acusan y te dicen, sabes que tú no eres capaz, no eres lo suficiente. Eso es la incredulidad. ¿Pero por qué? Porque hemos sido tan programados, hemos sido bautizados en esta mentira de que en nuestro proceso tiene un peso de gloria y tiene una información de datos básicos que hablan a mi vida cuando no tiene nada que ver. Entonces, cuando nosotros entendemos que mi identidad no está realmente en todo eso, eso es nada más para alimentar un poquito el ego de nosotros, de hacernos creer que nosotros tenemos una variable en el asunto de Dios. Dios te ve a ti como lo que Él te ha creado, como realeza, como amado, como hijo. Y tú no estás en el camino de Dios, al contrario, Dios va a transformar tu camino. Cuando podemos entender eso, todas las variables que una vez me ahogaron y me detuvieron, como el miedo, la duda y la incredulidad y todas estas cosas que sí son hechos, que sí nos detienen, pero todos estos han sido fermentados en mi vida a través de
de toda la información que he recibido a través de los tiempos, que no ha sido basado en conceptos de reino, sino en conceptos humanos, donde los conceptos humanos se basan en cuánto tú vales por tú lo que haces, cuánto tú vales por lo que tú tienes. Y hemos tratado de crear valor de reino con conceptos humanos donde eso realmente fermenta mi incredulidad porque yo no me siento lo suficiente porque he creído que el proceso es más fuerte que la identidad misma que Dios me ha creado cuando me dice yo te veo como lo que yo te he creado, yo te amo de acuerdo a mi hijo y a veces se nos olvida eso, por eso les digo que estoy hablando cosas lógicas, pero estas lógicas a veces nos necesitamos escucharlas porque Dios te ama y te ve como lo más hermoso que ha creado. Cuando nosotros nos comencemos a ver cómo Dios nos ha creado y que Dios nos ve a través de la voz de verdad, que es yo te veo de acuerdo a mi creación, no a tu proceso, entonces el miedo se ahoga rápidamente y comienzo a confiar en lo que Dios ha dicho. Y esto era lo que Jesucristo, lo que en la base de Jesucristo, por eso a Jesucristo le llamaron bastardo, le dijeron todo lo que querían. Pero Jesucristo decía, yo soy el Hijo de Dios, aunque eso me lleve a la muerte y me maten porque piensen que me estoy siendo igual a Dios al decir que soy hijo de Dios, pero soy el Hijo de Dios y no importa lo que me digan. No importa a quien quiera saltar esta verdad tangible, nadie me la va a quitar. ¿Por qué? Porque la base de datos de información que él tenía era de acuerdo a la verdad tangible de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a funcionar en esto y sabemos que el proceso de Dios es realmente llevarnos a que nuestra mente se alinee con la verdad del reino, entonces yo puedo funcionar de ahí. Pero el problema es que hemos sido programados, hemos sido adoctrinados, bautizados en conceptos humanos, hemos sido bautizados en tradiciones, en voces que realmente no nos llevan a que ver que las cosas del mundo son tan chiquitas y tan pequeñas que se ahogan por sí solas. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios en ti es más grande. Y cuando comenzamos a caminar y elevarnos y alinearnos en la vida del reino, es más fácil y es donde la simplicidad, donde yo digo, Padre, gracias, ¿verdad? Y vemos a Jesús, que el proceso de Jesús también fue así, ¿verdad? El llamado de Jesús fue sanar, curar, ayudar y salvar. Hablamos esto, ¿verdad? Pero creo que es importante volverlo a tocar. Vemos que el ministerio de Jesucristo fue de acuerdo al llamado, ¿verdad? El ministerio terrenal fue que él pudiera entender que pudiera aprender, ¿verdad? Porque aún la Biblia dice, ¿verdad? En Filipenses y vemos en toda la Biblia, no solamente en Filipenses, que dice que Jesucristo aprendió. Entonces eso quiere decir que él no venía dotado, él tuvo que aprender. Y dice, porque aprendió, pudo hacer muchas cosas. ¿Cómo aprendió? Cuando sanaba, él veía las cosas, ¿verdad? Cuando ayudaba, cuando tenía misericordia, él veía todos los resultados. Él veía todo esto y a punto de que llegó el proceso de Jesús o el llamamiento de Jesucristo fue de que ya estaba listo para dar su vida. ¿Y cómo es que estuvo listo para dar su vida? Porque aprendió, porque vio el resultado de la obra mayor que él iba a hacer al morir. No, por sus llagas somos sanados y fuimos salvos, pero todas estas cosas él las hizo literalmente en su ministerio. Si me siguen, él las hizo en su ministerio. Y cuando vio el fruto en lo humano, pudo ver un fruto mayor en lo espiritual, porque lo espiritual engrandeció. Por eso podemos ver que el reino de los cielos y el reino de Dios, porque el reino de los cielos era una sombra o era algo chiquito de lo que realmente se iba a expandir realmente cuando él iba a dar su vida, pero él literalmente dio su vida cuando comenzó a sanar, cuando comenzó a ayudar y vio todo esto que se iba a expandir en una forma diferente. Pero él tuvo un proceso. Jesucristo tuvo un proceso. Nosotros vemos que también tuvo sentimientos encontrados. Vimos que Jesucristo lloró, vimos que Jesucristo se enojaba, ¿verdad? Vimos todas estas cosas. Tuvo un proceso. Y por eso dice la misma palabra de que Él se compadece de nosotros porque Él vio ese proceso. La identidad, nosotros ahora nos podemos identificar en Cristo porque, ¿verdad? El llamado era para la vida eterna, nos llamó para esto.
y podemos ver una restauración completa, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo eso de Jesús, de que ese proceso, ¿verdad? Para poder iluminar nuestra vida, pero Él lo hizo. Y no, nadie está excepto a un proceso, pero el proceso no invalida las verdades. A eso vamos, ¿verdad? La identidad que tú tienes en Dios es Dios te ha dicho, yo te he creado. Tú eres mi creación. Yo te veo como esa nueva creación. No hay un peso mejor de gloria que es que tú te veas como yo te veo. Y esa verdad tangible supera cualquier cosa y ahoga cualquier cosa que hemos sido programados para pensar de que de alguna manera nosotros estamos siendo un obstáculo para Dios, porque cuando nosotros pensamos que somos nosotros estamos o siendo un obstáculo para Dios en el sentido de que, oh, mi proceso, o yo estoy haciendo esto y Dios no puede funcionar a mí, todavía es incredulidad que alguien me dijo que yo no era lo suficientemente fuerte o tenía que creer más. Tú no puedes creer más. Tú tienes la medida de fe. Y cuando tú le dices a alguien tienes que creer más, le estás automáticamente diciendo al receptor que es incrédulo y que no es lo suficientemente para creer. La persona sí cree, pero hay una fuerza de interrupción que viene y quiere resistir a la verdad tangible, lógicamente la fuerza del diablo. Tú crees, pero cuando tú sabes de que esto no es más fuerte de tu creencia, o bueno, estoy hablando de creencia, ¿verdad? Y de fe, pero la creencia es en lo intelectual, en los 5 sentidos. Por eso Jesucristo dice, bienaventurados los que van a creer sin ver, porque está hablando de fe. Esa es la fe. Cuando tú crees sin ver, en otra palabra, es fe. Entonces, la fe, la creencia es lo intelectual en tus 5 sentidos, cuando tú puedes ver a través de los 5 sentidos. Por eso dice que nosotros no estamos por creencia, sino por fe, porque no estamos por vista, sino por fe. Entonces, eso es. Entonces, cuando tú estás en pleito contigo mismo, en el sentido de que estás viendo que hay un poquito de duda, pero sí tú crees porque tienes esa materia. So, tú no es que no creas o que no tengas fe, sí lo tienes, solo que hay una materia fuerte que te está haciendo creer que no lo estás haciendo, que no era lo suficiente y te trae al rango de la carne diciéndote que necesitas hacer algo más para hacer algo que ya es tuyo. Entonces, por eso les digo, cuando nosotros hemos sido programados de pensar de que yo soy el problema por el que Dios no puede funcionar, le estoy diciendo, Dios, tú no eres lo suficientemente fuerte para hacer cosas maravillosas en mí. Y eso le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Dios sí funciona en mí, pero tengo que entender que cuando viene la interferencia a mi vida, no es para decirme que yo no estoy haciendo lo suficiente porque ya hay alguien que lo hizo por mí. Solo me está diciendo que no me base en los 5 sentidos, porque los 5 sentidos van a traer incredulidad en mí, así como cuando Pedro comenzó a caminar en el agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y comenzó a ver todo lo que estaba alrededor, lo engañó. Pero cuando nosotros vemos lo invisible de Dios es más fácil ahogar las cosas y las circunstancias y la información que hemos tenido toda la vida diciendo de que yo tengo algo que ver en un tema, ¿verdad? Yo sé que es algo diferente a lo que han oído, pero cuando yo creo que es por mis propias fuerzas, es cuando la incredulidad pega más, porque estoy pensando de que yo tengo algo que ver. Por eso hay un versículo donde le dice Jesucristo, no tengas miedo, solo cree. ¿Por qué? Porque puede ser que estén dos variables al mismo tiempo, pero el miedo viene por los receptores de información y la creencia viene por el asunto de fe. Entonces le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, solo haz esto. Desaparece eso, no lo veas, no lo tomes en cuenta, no es parte de ti, ya no es ningún tipo de molécula que está en tu sistema, ¿por qué? Porque hemos sido descodificados, ¿verdad? Pero ve esto que te tengo. Entonces yo no soy un obstáculo, yo soy la identidad misma de Dios porque soy hijo.
Y usted dice, ¿por qué te estás igualando a Dios? Bueno, Jesucristo le dijeron eso. Nosotros somos hijos y yo tengo que tomar mi herencia. Mi herencia es eso. Yo soy, y no solamente eso, sino de que también dice que tú eres como Jesucristo es, no como Jesucristo fue. Entonces yo voy a tomar la herencia, no porque yo me la merezca o porque yo sea suficiente o porque mi proceso, sino porque la identidad me dice que es mi punto. Entonces cuando yo comienzo a crear valores de reino en mi vida, lo demás se ahoga por sí solo. Pero como les decía, hemos sido tan programados de querer alimentar el ego un poquito de nosotros y decir, no, es que yo lo hice, yo tuve parte en este asunto. Y por ahí dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo, yo no puedo sola, mis fuerzas, pero cuando las fuerzas y mi identidad y todo lo del reino está en mí y yo me agarro nada más de lo que yo ya tengo, es más fácil porque pues yo no voy por desempeño, no voy por lo que puedo, sino voy por lo que pudo hacer Cristo en mí. Mi identidad es esa, mi identidad de reino es eso. Y cuando lo baso en eso, entonces puedo entender que el proceso solo es parte de mi crecimiento, pero no un obstáculo para que Dios se manifieste en mí. Y es lo que Jesucristo quería hacerle dar a ver a los discípulos. Ese es el ministerio que les dio. Y eso es lo que les enseñó. Por eso les dijo, les animó a creer. Y les decía, ¿verdad? Aún cuando los fariseos que querían hacer de menos a los discípulos, vemos que les decían, Jesús los defendía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? Cómo Jesús dio su vida por los apóstoles, por sus discípulos, cómo Él les enseñó a todo esto a sanar, ¿verdad? Cuando Jesucristo sanaba, no decía, mira, tú eres un fino pecador, por pecador te vino esto, ¿verdad? Porque no entiendes cómo creer. Y le dijo una vez, le dijo, no es porque este ni aquel pecó, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces vemos el punto del reino en la vida de Jesús, que no era para magnificar el miedo, temor, duda, la incredulidad, o lo que sea, sino para realmente sacar la programación, sacar lo que el diablo utiliza para esclavizarnos más y hacernos sentir más mediocres de lo que nos sentimos. Y restaurar es realmente quitar toda esa programación, toda esa basura que nos ata, que nosotros somos los protagonistas de nosotros mismos. Los restauró, les ayudó, los alimentó. Cada paso preparado fue el punto de dar su vida, ¿verdad? Él vio las vidas restauradas, él vio milagros, él vio alivio, él vio la felicidad. Vemos que aún cambió la esclavitud, ¿verdad? Y le dio libertad a los que estaban oprimidos. Cambió esa esclavitud por libertad. So, imaginémonos ese impacto que dio Jesús o ese impacto que tuvo en la vida de Jesús al ver vidas liberadas, vidas sanadas, vidas realmente arrancadas de todo tipo de opresión, de todo tipo de engaño, ¿verdad? Al punto final de completar porque el gozo de él mismo, porque dice de que cuando la Biblia dice de que él pudo ver el gozo, ¿verdad? Cuando estaba y dice, Padre, pasa a mí de esta copa. Entonces dice de que los ángeles vinieron a consolarlo y también pudo encontrar gozo. El gozo es cuando la revelación viene a tu vida y puedes ver los propósitos exactos de Dios. Él vio esos propósitos y su gozo se completó al ver todo lo que iba a pasar, ¿verdad? No solo con estos, dijo, no oro solo con estos, dice Juan 17, sino oro por todos aquellos que iban a ser atraídos. Y poder completar el gozo, ¿verdad? El proceso de Jesús en su ministerio lo preparó para el plan divino de Dios, que era lógicamente todos nosotros. Y Dios lo ayudó, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios ayudó a Jesucristo para que vean que Jesucristo tuvo un proceso de aprendizaje y también Dios estuvo ahí con él. Entonces vamos a ver a Lucas. Comenzamos a Lucas. Lucas 4:18. Y Lucas 4:18 dice así, uno de los propósitos, vamos a ver cómo Dios le ayuda y vamos a ver los propósitos que Dios le dio a Jesús
en el sentido del llamado para así completar la identidad, ¿verdad? El Señor ha puesto su espíritu en mí porque me ha elegido para anunciar las buenas noticias a los pobres. ¿Se acuerda? Estábamos hablando de los pobres en la introducción, ¿verdad? Hemos conocido ese término. Me envió a contarles a los prisioneros que están liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y liberar a los oprimidos, para anunciar que este año, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Entonces, estamos hablando del ministerio, ¿verdad? Él dijo, yo he venido, y todavía dice, ha venido este año para demostrar algo. ¿Qué es lo que vino a demostrar, verdad? Nosotros podemos ver eso, cuál fue el propósito, cuál fue para anunciar, dice, Él me ha elegido. Y Pablo mismo, a ver, ¿cuál fue el proceso de Pablo, verdad? Vemos que aún Jesucristo, ¿verdad? Porque le dice cuando vemos que Pablo va en el camino, ¿verdad? Y le hacen el llamado, le dice, oh, este va a ser instrumento necesario para mí, ¿verdad? Será instrumento necesario. Todo lo que hizo Pablo, imagínense. Todavía después va a la cárcel y en la cárcel él escribe. Podemos ver que las mejores cartas es cuando está prisionero, y no estoy exaltando de que estaba prisionero, no estoy exaltando la calamidad, pero estoy hablando de que el proceso no es un obstáculo para Dios ni para nosotros. Si alguien te puede decir, oh sí, pero mira los resultados, ¿verdad? Mira, nadie me puede decir a mí, ah, nadie me puede decir a mí de que tú puedes enseñar esto si no has vivido esto, o no puedes enseñar esto si no tienes aquello. Vemos que Pablo habló del gozo, vemos que Pablo habló de la libertad, vemos que Pablo tocó tantos temas estando en prisión. ¿Cómo alguien que estaba en prisión podía hablar de gozo? ¿Cómo alguien que estaba prisionero podía hablar de libertad? Todas estas telas de araña que alguien viene y te dice, oh, tu proceso te limita y quién eres tú para decirme esto. Vemos a Pablo hablando de libertad siendo preso. Vemos a Pablo hablando de gozo estando prisionero. Todos tenemos que dejar de que todas esas voces fermenten incredulidad en nosotros y nos digan que no somos lo suficientes en Dios. Tenemos que dejar ya todas esas palabrerías y dejar de jugar con todo esto y seguir caminando en la palabra. Qué mejor ejemplo de Pablo? Hablando de libertad, hablando de gozo, hablando de las maravillas de Dios cuando él estaba preso. ¿Quién lo detuvo? Hasta ahorita están sonando esas cartas. Tu proceso no invalida lo tangible de Dios en ti. No tiene nada que ver, no tiene ningún peso de gloria en ti. Y cuando entiendas eso, la incredulidad se va a ir así, el miedo se va a ir así, todo se va a ir así porque te vas a ver con un valor con el que Dios te creó. Y este es el propósito de que Jesucristo vino y maxificó. Vamos a Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12. Luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino tendrá luz y vida. Y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no tendrá oscuridad, sino tendrá luz y vida. Cualquiera podría, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el contexto, dice él, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y el 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú estás dando testimonio de ti mismo, eres el único que dice que es verdad. Y podemos ver todo eso, ¿verdad? Si lo lee, lo podemos leer todo, pero solo le voy a leer esta parte. Y cuando él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a tener oscuridad. Eso no quiere decir que no va a tener dificultad, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero contad, pero al estar animados porque yo he vencido al mundo. Cuando dice no tendrán oscuridad, es que la oscuridad no te va a oprimir. La luz te libera, ¿verdad? Y la oscuridad te oprime. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
Eso quiere decir que cuando nosotros seguimos el Evangelio de Cristo, cuando nosotros seguimos nuestra cabeza, va a haber luz y no hay oscuridad que me va a poder oprimir. Lógicamente, las cosas van a venir a mí, pero no van a tener el poder de oprimirme porque la luz, que es el Evangelio de Jesucristo en mí, la identidad, quién soy yo creado en Dios, todo eso va a haber luz suficiente para no dejarme prisionero. Porque muchas veces cuando hay muchos que leen dice, oh, no va a haber oscuridad, piensan que no va a haber problemas, dificultades, o no va a haber un momento donde nos sacudimos un ratito y tenemos que acordarnos. No está hablando de eso, porque se contradeciría la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra nunca dijo que no iban a haber desafíos, pero sí dijo que íbamos a vencer, porque tenemos una verdad tangible. La luz es poder identificarnos con los valores del reino. Y cuando nos identificamos en valor del reino, la oscuridad se desvanece sola. No tiene poder o potestad, porque acordémonos que hemos hablado que hemos sido descodificados, ¿verdad? Ya no peleamos con el mismo diablo con el que peleó Adán, con el que peleó David y con el que peleó Jesús. La Biblia dice que, hemos estudiado eso, de que Jesucristo dice que despojó, descodificó, quitó el ADN que teníamos por generación y por Adán, él lo quitó, lo hizo. Entonces, todo lo que Adán puso en nosotros, Jesucristo lo quitó. Eso, ya tú no tienes nada, no le debes nada a la carne, no le debes nada al diablo, no tienes una segunda naturaleza, no tienes, vuelvo y repito, eso no quiere decir de que no vas a tener desafíos o que el diablo no va a querer a poner duda en ti, pero eso ya no se identifica contigo, ya no es una variable en tu vida, porque la verdad de Dios es más grande que ti. So, si un día yo llego a tener miedo, eso no quiere decir de que que la sangre de Cristo no fue lo suficiente, o que, o que la palabra de Dios no es verdad. No, porque entonces yo estoy condicionando la verdad tangible de Dios con el proceso. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo en Colosenses, hemos hablado de Colosenses 2, 14 y 15, ¿verdad? Para los que, ah, si quiere, más adelante podemos hablar, los que no escucharon esa enseñanza está disponible, pero hemos hablado de que cómo es que Jesucristo descodificó el ADN, porque el decreto quiere decir ADN. Si usted lo va a buscar, el decreto quiere decir el ADN. Quitó ese ADN que nos acusaba, que no, que si hemos sido comprados de nuevo, eso quiere decir que legalmente quiere decir que no le pertenecemos ni una molécula al diablo. Nos descodificaron, entonces nosotros ya no en ningún sentido. Y esa es la verdad. Mi proceso no va a invalidar la verdad de Dios, solo que Dios no me va a llevar a un nivel donde yo lo voy a poder entender completamente. Pero yo voy a declarar la verdad de que ya Jesucristo me descodificó. Yo ya no tengo ninguna partícula de ADN de naturaleza caída. Vivo en un mundo caído, pero no en una naturaleza caída. Y porque he sido programada, eso a veces me confunde pensar que hay algo en mí, pero no, es porque he sido programada toda mi vida en pensar que todas las cosas dependen de mí. Entonces eso me lleva a la ley, me lleva a Adán, me lleva a los esfuerzos, y todo esfuerzo regresa a la ley y toda ley regresa al miedo. Por eso pienso de que tengo una naturaleza caída, pero es porque hemos sido programados en el desempeño y el miedo es ley. Es no estar correcto con Dios y el legalismo y la incredulidad. Entonces todo eso es cuando yo me baso en el desempeño. Entonces eso maximiza eso en mi vida, en mis miembros. Pero cuando yo comienzo a tener una perspectiva de reino, todo eso es ahogado y puedo entender que el miedo ya no se apodera de mí. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, tenemos que comenzar a ver las realidades de una forma diferente. Identificarnos en quiénes somos y no en el proceso va a ahogar todo lo demás. Entonces, Mateo 20, 28. Mateo 20, Mateo 20, 28. Así que
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Vemos el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Él vino para servir y aún para dar la vida. Y él básicamente dio toda su vida, ¿verdad? En el ministerio, en el sentido de lo humano, y de ahí y fue preparado para dar su vida por rescate a muchos. Entonces, si él me rescató, ¿de qué me rescató? A veces nosotros pensamos de que todo este asunto de Jesucristo solo se trata de salvación. No, realmente se trata de que nos rescató. Nos rescató de una vida esclavizada al diablo, de que el diablo tenía un poder sobre nosotros. Nos rescató en todos los sentidos de la palabra. Pero como les digo, lastimosamente, como hemos sido programados en bases humanas, en conceptos humanos, en conceptos religiosos, eso nos ha tenido ciegos para no ver la verdad de Dios en nosotros, la tangible. Entonces, cuando nosotros podemos ver las verdades bíblicas y la integridad de la palabra, y cuando digo integridad de la palabra, no estoy hablando de que de seguir algo al pie de la letra en sentido de rendimiento, sino creerle a Dios o confiar en lo que Dios ha dicho al pie de la letra. Si ven la diferencia, muchos dicen, no, es que la integridad de la palabra es que yo accione, pero no, la integridad de la palabra es que yo crea lo que Dios ha dicho. Por eso podemos ver que funcionó en Abraham. ¿Por qué? Porque ellos le creían. Ellos, la confianza de lo que Dios ha dicho, más allá de mí, es realmente la integridad, porque cuando estoy hablando de la integridad de lo que Dios ha dicho, no de la integridad de lo que yo hago, porque Dios es el que me transforma. Yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Entonces la integridad es basada en agarrar lo que Dios ha dicho en mi vida 100% sin condicionarlo a mí. Esa es la integridad, no adulterar la palabra y acomodarla a mi vida. La integridad no viene de practicarla, la integridad viene de aceptarla, ¿verdad? Entonces ahí se disipan los miedos porque entonces estoy like, ok, no depende de mí, sino que la palabra no está condicionada a mí. Yo no soy un obstáculo para Dios porque Dios es poderoso y por eso me llamó. Si no lo detuvo nada, no lo detuvo mi vida de antes y me llamó aún siendo pecador, como ahora siendo hijo, yo lo voy a detener. Eso es, si vamos a la lógica, ¿pueden ver eso? Entonces yo no estoy en obstáculo con Dios. Dios me llamó por una razón y si antes que yo era pecadora me pudo alcanzar o que siendo hija, ¿cómo yo voy a estar en medio de Dios? Pero es lo que le estaba diciendo. Hemos sido fermentados con doctrinas y conceptos humanos. Y estos conceptos que el diablo utiliza para hacernos sentir que somos menos de lo que Dios ha dicho y nos quita esa integridad de la palabra, de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y es allí donde gana la batalla. Vamos a Juan 6:68. Parece que me fui a Mateo. Juan 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti, sabemos que tú confiamos en ti, sabemos que eres y que provienes de Dios. Entonces dice, las palabras de vida eterna. Entonces la integridad está en la palabra, ¿verdad? No está en nuestra acción. Cuando yo sé de que allí está la verdad me hace libre. Por eso nosotros necesitamos entregarle todos nuestros planes a Dios, los miedos, las luchas, todo lo que Dios puede obrar más allá para lograr el propósito, ¿verdad? Todo buen propósito. Y el propósito, vuelvo y repito, también no depende de mí. A veces dicen, oh, es que yo no sé cuál es mi propósito. Bueno, el propósito de Dios en alcanzarte era de darte toda la bendición, ¿verdad? Entonces sí tienes propósito, pero a veces nosotros queremos alinear nuestro propósito con nuestros deseos. Que si yo no estoy haciendo esto, quiere decir que no es mi propósito. O si yo no hago aquello, quiere decir que aún no he encontrado mi propósito. El mero hecho de que Dios haya puesto Espíritu Santo y que Jesucristo haya muerto por ti, ya tienes un propósito, ya tienes un valor, ya tienes un llamado, ya tienes una identidad.
y en tu vida tú vas a alcanzar mucha gente, pero tú ya tienes un propósito. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que eres hijo de Dios te da un propósito. El hecho mismo te da un propósito. Pero muchas veces queremos decir, oh, es que si no estoy haciendo algo, no he encontrado mi propósito. No, sí, tú tienes ya un propósito porque ya no estás en tinieblas, ya eres luz. Y el hecho de ser luz es un propósito por sí mismo, porque la luz, ¿cuál es el propósito de la luz? Brillar. Tú brillas, entonces tienes propósito. Es lo que les digo, el reino de Dios, los valores de Dios, el pacto es más simple de lo que nosotros queremos poner, que nosotros ponemos pesa en la vida de las personas y se les hace muy difícil entender quién es Dios. Pero nuestro objetivo es liberar, ¿verdad? La valentía que viene de mí es poder rendirme a la voluntad de Dios, el poder saber que Dios es mucho mayor que yo. Jesucristo lo dijo, pero Dios es mayor, mi Padre es mayor que yo, ¿verdad? Eso quiere decir que se rendía a un poder más allá de él mismo, ¿verdad? Y Dios es eso, yo me rindo al poder de Dios porque puedo confiar, porque Él es sabio, Él es invisible, Él es eterno, Él me ama. Y si yo confío que Dios me ama, ¿cómo no voy a confiar de que Él me va a proveer y Él me cuida y todo, ¿verdad? Me rindo ante un poder mayor que yo, más sabio que yo y que no miente, ¿verdad? Ese es un pacto. Aunque otros digan lo que digan, aunque otros digan lo que quieran decir, aunque los otros no realmente lo reconozcan, aunque ellos no lo vean, recuerda que a Jesús no todos lo siguieron, ni siquiera le creyeron. Tu vida de reino no depende de la aprobación, depende de lo que Dios ha dado, de la creación. Dios ya te creó, ¿verdad? Creó una nueva criatura en ti, un nuevo ser. Tu propósito y tu vida depende de eso. Y cuando entiendes eso, puedes realmente sentir un abrazo de liberación, ¿verdad? Vemos a Lucas 22:42. Vamos a Lucas 22. Lucas 22:42. Déjenme ir. Padre, dice, Padre, libérame de esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo y enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y lloraba con fervor. Si vemos el proceso de Jesucristo hasta el último minuto donde él iba a dar su vida. Eso no quiere decir que él no creyó, eso quiere decir que era menos, eso no quiere decir que pecó. Simplemente fue el proceso y Dios estaba siempre presente. Cuando nosotros podemos entender el verdadero carácter de Dios, el verdadero rostro de Dios, vamos a vivir una vida más libre. Que el propósito de Dios es para amarte, bendecirte, estar ahí, no para acusarte, condenarte, porque eso ya lo había hecho Adán, ya eso ya lo había hecho la ley, eso ya lo había hecho el diablo, pero Jesucristo vino para que conocieras a Dios, su verdadero carácter, su verdadero amor, su verdadera esencia. Y podemos ver lo que estuvo ahí. Y dice que entonces se le apareció un ángel, le dio fuerzas. No le dijo, mira, porque están llorando, en serio, eres el hijo de Dios. Tú eres el menos que tiene que llorar. Perdón que pero es que a veces nuestra mente se va a los conceptos tan radicales y legalistas, pero Dios es más simple y amoroso de lo que creemos. Y dice que fue para darle fuerzas, para darle fuerzas. ¿Y por qué? Porque estaba sufriendo. Estaba en un punto de donde sabía de que le tocaba realmente hacer la culminación de lo que él había sido llamado, de todo lo que él había sembrado, ¿verdad? De todo el proceso del ministerio que él había tenido en la tierra para que realmente nosotros tuviéramos una identidad y realmente él pudiera dar la vida por nosotros. Entonces, en este momento de inquietud, ora, el Padre está ahí, lo fortalece, lo anima, lo identifica, le da un papacho, porque cuando le da fuerza quiere decir que le da papacho a uno. Entonces, esta es la importancia que quiero que ustedes vean, el verdadero carácter de tu padre. No tienes que tener miedo, no tienes que tener, que si en este momento estás debatiéndote de lo que Dios ha dicho de ti, la incredulidad, tú sabes que la incredulidad es programación. Cuando tú sabes eso, no te identificas con ella.
No te llames incrédulo, no te digas, oh, es que yo tengo incredulidad. No, porque estás apropiándote de algo, de información que no es tuya. El diablo quiere que tú digas eso. No digas yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando dices yo tengo o es mío, estás identificándote con algo que literalmente ya no es tuyo. Y cuando tú hablas y declaras la palabra, no estás siendo mentiroso. Estás hablando la verdad de Dios sobre tu verdad, que es los 5 sentidos, ¿verdad? Cuando la incredulidad viene a tu corazón, sabes que es porque es una información que ha sido programada a ti, a tus propias fuerzas. Es donde tú tienes que ir donde Dios y dice, mira, Padre, esto, y la incredulidad sale, pero nunca intensifiques algo que no viene de Dios en tu vida porque le estás dando mucha atención a eso, tanto de que entre más lo piensas, más crees que es tuyo. Lo tienes que ignorar, los tienes que dejar ir, ¿verdad? Para no dejar que esa mentira se haga verdad en tu vida, para que la verdad ahogue esa mentira. So, cuando nosotros podemos ver que podemos realmente no solamente confiar, sino depender de Dios 100%, aun cuando Jesucristo estaba aquí, le dice, mira, le dio fuerzas, porque estaba realmente en una posición y en un momento muy duro Jesucristo, pero aún Dios en ese momento le da fuerza, ¿verdad? A través del ángel, ¿verdad? Le da fuerzas a su hijo. Y ese es el verdadero carácter de Dios. Eso es lo que, tú no estás en medio de Dios. Tú no eres un obstáculo. Tú no eres menos, porque si no, su hijo no fuera lo suficiente para ti. Cuando entiendes estos valores, tu proceso no tiene que ser realmente una carga, como una carga de maldición, de que, ay, es que si yo, ay, es que no. Ve qué es lo que dice Dios. Y tenemos que sincronizar y tener la frecuencia de Dios, ¿verdad? Elevar y alinearnos con la palabra es muy importante, ¿verdad? Tenemos que hacer que el proceso es un aprendizaje. Vemos que los apóstoles fueron llamados, ¿verdad? A seguir a Jesús. Jesús le decían el maestro, porque lo siguieron eventualmente. Vemos que el propósito de esperanza era para la transformación, ¿verdad? También los discípulos fueron transformados, por eso Jesucristo tuvo que estar muy presente con ellos, porque Jesucristo les estaba enseñando la fe. Básicamente sí les estaba enseñando la fe, porque dijo, después cuando venga el Espíritu Santo les va a confirmar todo lo que les he enseñado. ¿Por qué? Porque Jesucristo les estaba enseñando fe. Por eso les decía, miren, crean lo que yo les he dicho. Les decía estas palabras, pero era porque les estaba enseñando fe, porque cuando viene el Espíritu les confirma y ya ellos pueden caminar de acuerdo a los valores de reino, a los valores bíblicos. Podemos ver todo esto, ¿verdad? Aún Jesucristo con la mujer samaritana, ¿verdad? Le dice, oh, mira, Jesucristo no la tuvo de menos ni nada, sino le dijo, tú vales, ¿verdad? No la despreció a la mujer samaritana, a María Magdalena. Podemos ver cómo Jesucristo realmente se acerca a todos estos personajes y les muestra de que no es su proceso, no han sido sus experiencias, no ha sido nada de su vida lo que puede realmente obstaculizar que Dios se manifestara en la vida de ellos, y es de ellas, y así mismo es con nosotros, ¿verdad? Le dicen, no, y le dice, tú vienes a mí, le dice la mujer samaritana, y tú sabes que nosotros no nos podemos llevar ni siquiera a hablar. ¿Qué estás haciendo tú aquí conmigo? ¿Qué te pasa? Pero él sigue hablando, ¿verdad? Y le da una revelación. Entonces ese Dios, Dios le gusta restaurar, ¿verdad? Y a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo, porque Jesucristo vino a dar a conocer a su Padre, porque así dijo, yo vengo a dar a conocer a mi Padre, podemos ver las características de nuestro Padre, ¿verdad? De que Él ha sido para transformar, ayudar, fortalecer. Y cuando podemos ver eso, nos podemos identificar más que el proceso no tiene nada que ver con nosotros, sino es un aprendizaje de vida, porque hasta que no venga Jesucristo vamos a seguir aprendiendo. Eso sin duda alguna. Nadie puede saber todos los misterios, ¿verdad? Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero nunca llegaremos a conocer del todo hasta que venga a Jesucristo. Podemos ver a Mateo, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente unos cuantos ejemplos más porque estamos hablando del proceso, ¿verdad? Y el último que vamos a ver va a ser Pedro, porque en Pedro nos vamos a detener un poquito más.
Pero vamos a comenzar con Mateo, ¿verdad? Podemos ver que el proceso de los discípulos no, o lo que ellos habían hecho antes, ¿verdad? Porque pues tampoco no eran, como decimos nosotros, perita en dulce, ¿verdad? No eran algún ejemplo de vida. Pero no obstante a eso, nosotros podemos ver que el llamado no es por qué tan bueno fuiste, si tú creíste que fuiste bueno alguna vez, ¿verdad? Porque nadie puede ser mejor que la justicia de Dios. Nadie puede tener su propia bondad. Pero no se trata de lo que ellos habían sido antes, ni de lo que ellos fueron después, en el sentido humano, ¿verdad? Sino podemos ver a Mateo, que fue un recaudador de impuestos, tuvo que dejar esa vida, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Seguramente el impacto de Mateo fue que Jesús quisiera trabajar con él, ¿verdad? Por lo que su vida significaba, por lo que su profesión significaba, por lo que él había hecho al pueblo judío, porque era traidor, ¿verdad? Porque, porque era un publicano, un recaudador de impuestos. Y nosotros sabemos que, que en los judíos, ellos para eso era lo peor, era la blasfemia más grande para un pueblo, ¿verdad? Pero vemos a un Mateo que fue llamado, que no importa lo que él hizo, no importa, y podemos ver el proceso, ¿verdad? El saber que había sido, el saber que lo que él había sido, ¿verdad? Lo que él había hecho, todo lo que su vida había realmente hablado de él, el saberse amado por Jesucristo, el Hijo de Dios, el saberse amado. A veces la mayor parte de nuestra incredulidad es porque hemos sido fermentados en pensar de que el amor de Dios depende en lo que yo hago, en lo que yo hago, que si yo hago algo, Dios me ama, que si yo hago algo, Dios me bendice, que si yo hago algo, Dios me deja, que si yo hago algo o no hago algo, tengo rota la comunión, cuando sabemos que usted nunca puede tener rota la comunión porque está diciendo que el espíritu se le fue. Si alguna vez usted piensa que tiene comunión rota, quiere decir que su espíritu está condicionado y se le fue. No existe comunión rota, porque entonces quisiera decir de que está condicionado a su obra y no a la obra de Jesucristo. Dios siempre está ahí, no estamos con la esclavitud, con el miedo de antes, de que antes sí pasaba eso, de verdad, ese era el miedo de esclavitud, de la separación de Dios, pero ahora ya no estamos separados. Entonces, poder saber de que hemos sido amados, la incredulidad se va, porque cuando la incredulidad viene de la insuficiencia de lo que nosotros podemos dar, de lo que es que no creo que pueda suceder porque yo no camino bien. Es que yo toda ese pero cuando tú te sientes amado, a pesar de eso, sabes que Dios te va a respaldar no en base a ti, sino en base a lo que hizo por su hijo, en su hijo por ti. Cuando tú te sientes amado, te sientes empoderado. Así que, amados hermanos, acordémonos de dar el amor de Dios a las personas. Yo no estoy diciendo que usted lo ame, sino que usted le diga cuánto han sido amados por Dios, porque mi amor puede fallar, pero si yo te demuestro, así como te estoy diciendo cuánto Dios te ama, entonces yo te estoy dando el amor de Dios en el sentido de que te estoy diciendo cuánto Dios te ama. La mayoría de veces una persona no es sana porque piensa de que no está siendo lo suficiente amada por Dios porque tal vez Dios no lo escucha porque ellos no han sido buenos. Y eso es lo que nos han programado. Cuando nuestra vida es basada al rendimiento, estamos basados de alguna manera a la ley pensando de que yo hago algo para merecer algo. Y vamos, sabemos que nada de lo que tenemos lo hemos merecido. Pero el sentirse amado, Mateo se sentía amado porque dijo, ¿saben qué? Yo soy el que ha robado al pueblo, soy un recaudador, pero aún Jesucristo me llamó, me llamó. La mujer samaritana se sintió amada. Por eso dice, mire el hombre que me dijo todo de mí, me dijo ese hombre, dijo la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Está en Juan 4, ¿verdad? Yo sé que no hemos leído mucho, pero yo sé que todas estas todas estas porciones de la Biblia las conocemos. Y la mujer samaritana dice, mire el hombre que me dijo todo de mí. ¿Quién va a estar feliz de que hay alguien que le diga todo de usted? Usted se enoja. Pero la diferencia es de que a pesar de que Jesucristo le había dicho todo sobre ella, también pudo de alguna manera uh, uh, transmitir
del amor, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en que no van a y el hecho que él estaba hablando con ella, ya le estaba demostrando de que el amor era, porque nadie quería verse vista por ella, pero Jesucristo le dijo, siguió hablando, entonces cuando ella se sintió amada, las cosas cambiaron. Cuando Mateo se sintió amado, porque a pesar de todo lo que él había hecho, fue llamado para algo maravilloso, la transformación vino a través del amor y la gracia. Porque eso fue gracia, la que él no se merecía eso, ¿verdad? Pero la gracia y el amor de Dios lo llamó a una misión más allá de, porque eso todavía no habían recibido espíritu. La oportunidad de la misericordia y la restauración, ¿verdad? No suena realmente el rostro de Dios. Y cuando yo muchas veces he dicho, Dios me ha mostrado su rostro. Cuando digo su rostro, no estoy hablando de una cara o una imagen, estoy hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te muestra su amor, su bondad, aún a Moisés, cuando Moisés le dice de que se mostró, Moisés le dice que lo quería conocer, pero Dios viene, en vez de mostrarle el poder y todo eso, le muestra la bondad, donde él le habla y se le aparece. Dice el Éxodo que en una mano demostró el poder y con la otra lo cubrió para que no sea muerto, ¿verdad? Entonces le mostró la bondad. Entonces por eso dice que Moisés lo pudo ver a Dios cara a cara en ese punto, ¿verdad? Porque también hay otras palabras, hay otra parte donde dice que no se le puede ver, pero cuando la Biblia dice que se le ve, está hablando de no de cara a cara, sino de las características de él. Mostró la bondad, ¿verdad? Es el rostro, para mí decir el rostro, para que me entiendan, ¿verdad? Y no me malinterpreten. Cuando yo digo vi el rostro de Dios, estoy hablando de su bondad, de la esencia de lo que él es, ¿verdad? No porque pues Dios es invisible. Entonces lo más cercano que yo puedo ver a mi padre es su bondad, su amor, su misericordia. Para mí eso es su rostro, porque, o para mí eso es un abrazo, porque en el espíritu nos hace ver realmente quién es y quién, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces podemos ver a Felipe, ¿verdad? Felipe, nosotros podemos ver también que Jesucristo lo invitó a seguirlo. Podemos ver cómo él dependía de él, cómo él invitó a Natanael a seguirlo. Y podemos ver que cómo Dios es el que equipa, ¿verdad? Equipa en el proceso. Si usted dice, oh no, yo no puedo caminar hasta que esté completamente equipado, se equivoca, porque el proceso es el que lo equipa. Y aquí pues no estoy hablando de que necesita más herramientas en Espíritu Santo, estoy hablando de desarrollo, no estoy hablando de herramientas en el sentido que diga, oh, ya estás preparado, te voy a poner un martillo, ahora estás más preparado, ahora te voy a poner esto. No, estoy hablando del desarrollo, porque tú ya estás completamente equipado. Solo que como nosotros no hemos podido descubrir, porque hay tantas telarañas, pero estoy hablando del proceso de vida. Entonces nosotros podemos ver Simón el celote, ¿verdad? También los celotes hemos compartido de que eran los que peleaban por la independencia, ¿verdad? Eran como los civiles, ¿verdad? Que les gustaba hacer ahí el desorden, la revolución ahí. Los celotes era un partido que luchaba por independencia de los judíos y liberarse del dominio romano. Esperaban lograr eso y estar realmente incitando al pueblo en una rebelión. Y realmente la idea era expulsar a todos los romanos, ¿verdad? Entonces vemos que el Simón el Celote era realmente referente a esto, ¿verdad? Entonces Jesucristo lo rescata y también le tuvo que cambiar la manera de pensar de que él no, que lógicamente Jesucristo no venía a hacer una guerra, al menos no de espada. Entonces podemos ver toda la diferencia entre los discípulos. O cuando tú veas a alguien que es diferente a ti en el cuerpo de Cristo, no lo critiques, porque todos somos diferentes. Nadie está aquí para hacer lo mismo. Dios te ha dado algo único y tenemos el aprendizaje es diferente. El regalo que Dios te ha dado es único, único porque es para ti. Está de acuerdo a tu personalidad, está de acuerdo a lo que Dios te ha mandado a hacer y ninguno de nosotros es menos o más. Pero cuando no se trata de agilizar el proceso de alguien o de criticar el proceso de alguien, sabemos que todos somos diferentes y la revelación es de acuerdo a nuestra necesidad. Así como Jesucristo en ese momento estaba, Padre, pero ayúdame aquí porque yo no quiero por esta copa se vaya.
La necesidad de cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Y Dios no solamente no quiere que nosotros crezcamos, pero también suplir la necesidad. Y como individuales tenemos necesidades diferentes, inclusive en crecimiento. Entonces, cuando tenemos esto, podemos entender la bondad y la paciencia de Dios con cada uno. Todos ellos tuvieron una forma de pensar, todos ellos tuvieron algo que abandonar, ¿verdad? Todos ellos tuvieron algo diferente que ofrecer, pero ninguno de ellos careció de importancia. La transformación no fue en base a las capacidades, fue en base a la bondad de Dios, ¿verdad? Cada discípulo tenía una diversidad y por eso la Biblia habla de diversidad en el cuerpo. Habla de diversidad, que es la unicidad en el cuerpo, la diversidad, ¿verdad? Porque la multiforme sabiduría de Dios es el respeto, por eso dice la Biblia, no la Biblia, perdón, sino él dice el derecho, el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? O la paz se basa en el derecho ajeno. ¿Cuál es el derecho que tú tienes? ¿Cuál es la paz en el vínculo perfecto, ¿verdad? De saber que Dios es mayor que yo y que yo no soy Dios, que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Yo no puedo decir, ay, es que fíjate que tú. No, Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Yo no soy Dios. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios. Dios sabe tu necesidad. Y tenemos una diversidad a través de la bondad del Padre Celestial. Ahora, ¿verdad? Pedro, vemos el proceso de Pedro. Wow, vamos a ver el proceso de Pedro. Hablando, ¿se acuerdan que el tema es que entendiendo el proceso, tu identidad en el llamado, no en el proceso? Vemos a la vida de Pedro, el proceso de Pedro. Wow. Y el llamado, ¿verdad? Podemos ver que, bueno, vemos que Pedro comenzó siendo pescador, ¿verdad? Y vemos que el primero es de que Jesucristo le da la orden de las redes, ¿verdad? Y que él no cree y le dice, perdóname porque soy pecador, porque cuando Jesucristo le dice, él no cree, he estado pescando, le dice, mira, y tú puedes hablar todo lo que quieras, pero yo soy pescador, como que yo sé más que tú, ¿verdad? Pero pues solo porque tú lo dices, para que veas que no soy tan malo, solo porque tú lo has dicho, voy a hacer lo que tú me dices. Y aventó la red, ¿verdad? Ahí comenzó el proceso, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad? El milagro, ¿verdad? Y ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Y uno dice, wow, ¿verdad? Y podemos ver el milagro, ¿verdad? Acá. Después de eso, podemos ver también que, que Jesús le dice, ¿verdad? Que camina. ¿Se acuerdan que camina en el agua? Y le dice Pedro, mira, si eres tú, dime que vayan de ti. Vale. Entonces viene y comienza a caminar y después ve a Pedro de que todas las cosas de ahí Pedro comienza a ver que el viento y el agua y todo eso y por los cinco sentidos lo asustan lo suficiente para hacer que olvidarse que estaba Jesucristo ahí, entonces se comienza a hundir. Y podemos ver toda la vida de Pedro, ¿verdad? Vamos a ver unos capítulos, aquí sí vamos a leer para tocar unos puntos. Vamos a Mateo 14, Mateo 14, 22. 22, ¿verdad? Al 33. Después le trajeron a Jesús un hombre ciego e mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Toda la multitud quedó impresionada, comenzaron a decir de Jesús, a lo mejor este es el hombre, a lo mejor este hombre es el hijo de David. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este expulsa por los demonios, ¿verdad? Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús estaba ahí con ellos, estaba hablando también, lógicamente todos los discípulos estaban ahí. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo el reino dividido en contra de sí mismo será destruido, ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él. Está peleando contra sí mismo, dice.
¿Cómo pueden sobrevivir a su reino? Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, está peleando contra sí mismo, entonces ¿cómo puede sobrevivir? Entonces ustedes dicen que yo los expulso y el poder, en el poder de Belzebú, pero si fuera verdad eso, ¿cómo es que ella está hablando, verdad? Le dice, si yo fuera esto, entonces ¿cómo es que estoy expulsando a mi propio reino, verdad? Si fuera eso cierto. Y comienza a seguir, ¿verdad? Y cómo puede entrar a alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias. Primero tiene que atar al hombre fuerte, luego sí robar su casa. El que no está conmigo está en contra de mí, el que no ayuda a recoger la cosecha desparrama. Por eso les digo que Dios, por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y todo lo que reniegan contra él, pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Y es verdad, el que perdona incluso quien, y comienza a hablar, ¿verdad? Mi punto acá es, ¿verdad? Lógicamente todas estas cosas los discípulos aprendieron, ¿verdad? Cada vez que él hacía algo, cada vez que él obraba, los discípulos estaban aprendiendo. Entonces es lo mismo que les estaba diciendo del reino, ¿verdad? El reino, permítanme un segundo. Estábamos hablando del reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos aportando, ¿verdad? ¿Qué estamos aportando para las personas? Si nosotros trabajamos para Dios, ¿en qué estoy contribuyendo al crecimiento de otro? En el sentido de que si yo le digo que si no es lo suficiente o grato ante Dios, le estoy robando la bendición del reino a esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos como todas las cosas del reino, nosotros podemos ver esto. Y podemos ver la palabra de cómo, ¿verdad? De cómo es que nos presenta formas de aprendizaje, ¿verdad? Cómo es que la palabra de Dios nos dice eso, de que nosotros como hijos, como cuerpo de Cristo, no podemos estar divididos diciendo conceptos terrenales. ¿Por qué? Porque nuestra base no está de acuerdo a lo que el diablo realmente continuamente ya hace por sí solo y lo que el mundo hace de acusación, ¿verdad? Nosotros podemos ver todo esto. Vamos a Mateo 17:20. Mateo 17:20. Y Jesús les dijo, eso fue, permítanme. Ok, y Jesús, vuelvo y repito, todos son ejemplos, porque cada vez que Jesús hablaba, nosotros podemos ver de que los discípulos estaban presentes y qué es lo que aprendieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué fue cada enseñanza que Jesucristo les daba a todos ellos, ¿verdad? Entonces a Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les dijo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña, muévete aquí y para allá, y ésta se movería y nada más le sería imposible. Aquí esta palabra, ustedes, poca fe, realmente, en inglés no dice poca fe, solo dice por la incredulidad. Porque usted no puede tener poca fe, aún dice, si tú tuvieras le dice a todo, ¿verdad? Si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza, podrían hacer. Entonces, como en uno le dice que poca fe y en el otro dice, si tú tienes poca, puedes hacer mucho. Pero la mayoría de en inglés dice por la incredulidad. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros donde los cinco sentidos, donde la doctrina ha sido fermentada, nos va a querer y va a querer ir en contra de los principios del reino. Entonces, la incredulidad puede estar acá y la fe, que yo tengo una medida de fe, la medida de fe, ¿verdad? No es que tengo que incrementarla más o practicar más o menos. Simplemente a veces hay cosas en la vida que quieren invalidar
pero no es que cuando dice, oh, tienes que tener más fe o tienes que creer más. Por eso cuando tú le dices a alguien que tienes que creer más, inmediatamente le estás diciendo que no está creyendo lo suficiente. Ese statement, yo sé que lo hemos tocado bastante en la palabra, lo hemos agarrado, pero decirle a alguien que no tienes que creer más o no creas lo suficiente, automáticamente le estás diciendo al receptor que es un incrédulo. Entonces, nosotros ahora sabemos que la incredulidad es a través de los cinco sentidos y lo que nos enseña es de que esa persona ha sido entrenada en los esfuerzos, que alguien le ha dicho que no es lo suficientemente fuerte para que Dios puede obrar en ella. Y esa es una mentira del diablo. Entonces, mi sugerencia amorosa es de no decir tienes que creer más o eres incrédulo porque estás haciendo que ese corazón se identifique con una materia que ya ha sido abolida. Y vuelvo y repito, la incredulidad viene porque hemos sido entrenados, doctrinados de que yo tengo que hacer algo para que algo funcione. Por eso los discípulos, cuando vemos que Jesucristo hablaba, y los discípulos no podían hacer algo, era porque ellos se miraban en ellos mismos, la capacidad de ellos. Entonces, por eso Jesucristo les decía, tienen que creer lo que les digo en el sentido que lo pueden hacer. Entonces podemos ver aún, ¿verdad? Aún cuando le preguntan le pregunta a Pedro, Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? ¿Verdad? Entonces podemos ver el proceso de Pedro. Podemos ver cuando él camina, ¿verdad? Y aún podemos ver a Pedro, vamos a ver un ejemplo en sí, no de ejemplos acá de cuando Jesucristo hablaba para todos, porque es para todos los discípulos, ¿verdad? Pero vamos a ver específicamente a Pedro, donde le dice Mateo 26:31. ¿Verdad? En este punto, Pedro al principio es like, ok, yo voy a hacer algo por ti, ¿verdad? Si te pasa, le dice, no, si yo voy a ir hasta la muerte por ti, ¿verdad? Like, yo te seguiré donde tú quieras. Estaba hablando de sus propias fuerzas. Pero cuando Jesús le dice, tú me vas a negar, no le estaba tratando de hacer sentir culpable, no lo estaba tratando de hacer sentir menos, solo le estaba tratando de decir que el trabajo de Jesús era dar la vida por ellos, que no iba a ser al revés, que el trabajo de Jesús iba a ser dar la vida por ellos y que Pedro tenía que realmente rendirse a la voluntad de Dios en el sentido de que no era el amor de él el que iba a hacer las cosas, sino el amor de Dios a través de Jesucristo que iba a hacer las cosas. Por eso Jesucristo dice, no, yo voy a dar mi vida por rescate. Y cuando le decían, oh sí, pero entonces yo quiero estar a la derecha, yo le dice, ¿quién es el que va a dar la vida? Entonces, todas estas cosas no era para arrepentirlos, sino para que ellos vieran de que no se trataba de ellos, sino del poder que iba a estar en ellos, sino de la obra que él iba a hacer por ellos. Entonces, cuando entendemos de que no era nada más el hecho de reprender a los discípulos, sino de enseñarles de que no iba a ser por la fuerza de ellos, no era por lo que ellos podían hacer por Jesucristo, sino que él venía para él hacer algo por ellos. Entonces, cuando yo veo este principio de que es Jesucristo ya hizo algo por mí y yo las cosas que yo las hago es porque Jesucristo hizo algo por mí, entonces ya la incredulidad se va y puedo tratar a las personas de acuerdo a cómo fueron creadas, porque no es por mis fuerzas, no es like muchos dicen, oh no, pero es que yo creo más que ti. No, no es eso. Entonces, tú crees porque Jesucristo hizo algo por ti. Si fallas en ese punto, entonces estás pensando de que es por tu fuerza que estás haciendo las cosas y no por lo que Cristo hizo. Porque si Cristo no hubiera muerto, no tuvieras Espíritu Santo. Y si no tuvieras Espíritu Santo, no entendieras nada. Entonces, cuando nosotros nos elevamos en que yo es mi fuerza y es mi capacidad, entonces ahí viene la ley y ahí viene la condenación y todo eso trae la dificultad de realmente de ver quién es Dios. Entonces tenemos que tener cuidado que no es por mis fuerzas, no es porque, oh, yo estoy aquí por mi capacidad, yo estoy aquí porque soy muy inteligente, no, por misericordia,
por misericordia. Entonces, ver todo esto, porque dice, entonces Jesús le dijo, todos ustedes se perderán, todos ustedes perderán, le dice acá, la fe en mi debido, a lo que me sucederá esta noche, porque dice las Escrituras, mataré al pastor de las ovejas del rebaño y serán dispersadas, pero desde yo, desde que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió, aunque todos pierdan la fe, yo nunca la haré. Yo siempre te seguiré, ¿verdad? Le dice en otra versión. 34. Jesús le dijo, te digo la verdad que esta noche me vas a negar, ¿verdad? Me vas a negar 3 veces. Pero le dijo Pedro, aún si tengo que morir contigo, no te negaré. Entonces sí podemos ver, Jesucristo no le estaba diciendo esto para hacerlo sentir mal, sino para decirle, no se trata de lo que tú puedes hacer por mí, se trata de lo que yo haré por ti. Y cuando nosotros podemos ver el valor, entonces podemos ver el valor del reino. Podemos ver de que no se trata de mí, no se trata de mi fuerza, no se trata de lo que yo puedo hacer o estoy haciendo, porque lo que yo hago es porque es por la gracia de Dios, es porque Jesucristo murió. Entonces yo camino desde la victoria. Cuando yo camino de la victoria, camino desde los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que es gracias al sacrificio de Cristo. Entonces cuando yo entiendo eso, la autosuficiencia y el pretender de que es por mis fuerzas o por mi capacidad o por lo que he leído o por los títulos y todo eso a veces que se cuela en nuestra vida, se desvanece porque nada de lo que hemos hecho podría ser, como dice Pablo, todo lo que soy por la gracia de Dios. Cuando entendemos los sentidos bien abiertos y reconocemos de que todo lo que somos es gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, la incredulidad misma se va porque saben que es una vida más ligera, algo que no depende de mí, algo que no tiene mi rendimiento, algo que realmente yo no hice. Y ya porque el miedo trae la incredulidad y el miedo es la separación y el miedo es de que tengo que hacer todas las cosas y tengo que hacer esto y esto y por el miedo entra la incredulidad. Son factores que son como moléculas que vienen una tras de la otra, pero cuando yo sé que mi proceso no está basado, mi identidad no está basada en el proceso, porque el proceso es de alguna manera también una forma de hacer las cosas. Entiendo que mi identidad va más allá de mí misma, de que no soy yo, dijo Pablo, no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por el Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. Y cuando dice lo que vivo por el Hijo, quiere decir por lo que Él hizo, puedo vivir ahora. Y eso bota cualquier molécula de incredulidad y miedo porque te abraza, te hace sentir un lugar seguro, un lugar de gracia, un lugar de amor donde no hay una alerta de peligro. Y cuando entendemos eso, podemos liberar tantos corazones y que se vean realmente en la palabra, ¿verdad? La mentalidad de reino, que somos muchos miembros, pero cada uno es único, la multiforme sabiduría de Dios, que cada uno de nosotros tiene una diversidad, tiene un llamado y ninguno es igual y está bien no ser igual, porque si no, como cuando yo necesito algo, ¿verdad? Está uno de ustedes. Por eso, por algo que a mí me falta, ¿verdad? Y falta, no estoy hablando de carencia, porque no nos falta nada, ¿verdad? Estoy hablando de que tú tienes algo que Dios te ha dado que yo necesito y está bien. Eso no me hace menos, eso no me hace más vulnerable, me hace de saber que todos somos esenciales y todos somos necesitados, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios, la diversidad en cada llamado, ninguno de nosotros es igual. Y por eso somos esenciales y necesarios. Tu identidad está en el Padre, en lo que Él creó, en lo que Él llamó, ¿verdad? En el llamamiento santo, no en el proceso, no en tus propios logros, no en el conocimiento, no en los aplausos, no en la fama, no en el conocimiento. Está en tu Padre celestial. Y Él es fiel, ¿verdad? Aquel que prometió, Él es fiel para terminar lo que comenzó. Y cuando dice Él es fiel para terminar lo que comenzó, es que no se va a detener.
Tú no eres un obstáculo. Si Él te prometió, porque tienes un sello de Espíritu Santo, como dice Efesios, ¿verdad? Efesios 1, capítulo 1, usted lo puede leer. Dice que nosotros estamos sellados. Y si Dios te selló y te llamó como suyo, Él no se va a cansar. Él no se va a rendir. Él no habla mal de ti. Él no dice, oh my goodness, ay, Margarita, otra vez como que ya me arrepentí, ¿verdad? De ser ya. No, ese no es Dios. ¿Verdad? Entonces dice, y el que es fiel, porque el que ha prometido va a terminar. Es una afirmación. Es una afirmación que no es condicional a ti. Dios lo ha dicho y punto. Dice, el que ha prometido va a terminar lo que comenzó. No dice, o si tú lo aceptas, o si tú haces algo bueno. Dice, el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Es una afirmación y hecho que Dios no se da por vencido. De que Dios quiere tu bien y que tu Padre Celestial no es ajeno a ti. Él lo va a hacer. Y esa es la integridad de la palabra. La integridad quiere decir que yo voy a tomar lo que Dios ha dicho como lo ha dicho. Y ahí se va el miedo. Porque yo no estoy en medio de Dios. Yo soy el propósito de Dios. Fue por mí que Jesucristo murió. Entonces sí tengo propósito. Porque si Cristo murió por mí, eso me hace el propósito. El propósito de que Dios diera a su único hijo soy yo. Entonces sí creo que tengo propósito. Qué maravilla es esa verdad en mí. Entonces vamos a Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Regocijarse, ¿verdad? Nosotros hemos sido ordenados para la vida eterna, ordenados. Eso quiere decir que ha sido un mandato que no se puede quebrantar. Si Dios ya te dio algo, dice ordenados. Esta es la única instancia donde habla de esta palabra ordenados para la vida eterna. Todos han sido ordenados para esta vida. Todos tienen un propósito. Todos tienen una identidad. Y ahorita nosotros estamos en el proceso del aprendizaje de la vida, que es maravilloso, ¿verdad? Y todos hemos sido ordenados, ¿verdad? Hay una sola ordenación, que es la vida eterna, que quiere decir una asignación. ¿Cuál es nuestra asignación? Que Dios ha dicho, un día van a estar conmigo. Este proceso solo es un viaje, pero un día van a estar conmigo. Esa es la ordenación de vida eterna, ¿verdad? Y vamos a terminar con 2 Timoteo. 2 1, 9 a 10. 2 Timoteo 1, 9 al 10. Quien nos salvó y nos llamó, ¿verdad? Nos salvó y nos llamó como llamamiento santo. O en otras versiones, llamamiento santo dice llamamiento que no se puede quebrar. Acuérdese que Romanos dice que los dones de Dios son irrevocables. Dice que la dádiva de Dios y los dones de Dios son irrevocables, son perfectos. Porque los dones de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es lo que quiere decir llamamiento santo, que no es irrevocable, que Dios no te lo puede quitar. Y si algo Dios no te puede quitar, lógicamente es una identidad que está en ti, está sellada, no depende de ti. No conforme a nuestras obras. ¡Wow! Eso quiere decir que Dios te ama, que su llamado, su propósito, su creación, su amor, su bendición, todo lo que Él ha pronunciado no es de acuerdo a lo que tú haces. ¿Ok? Yo he hablado bastante, ¿verdad? Pero en un versículo le está resumiendo básicamente que le estoy diciendo que tu vida no es por rendimientos, ni aplausos, ni nada de eso, ¿verdad? Sino es porque hay un llamamiento, hay una asignación de vida eterna en ti. Acuérdese que leímos que Dios ha puesto algo infinito, ¿verdad? La palabra dice eso, que Dios puso algo infinito en ti, ¿verdad? Y leímos eso en Eclesiastés 3:11, donde dice que Dios puso en la mente humana la idea de lo infinito, ¿verdad? La idea de lo eterno, que Dios ha puesto algo en ti para que tú entiendas la plenitud de Dios, ¿verdad? Es lo que habla Eclesiastés, que dice eso, ¿verdad? Y dice, en el momento preciso todo lo hizo hermoso y puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanzaba de comprender toda la plenitud de Dios.
lo ha hecho y lo hará. Entonces, si Él me ha dado la idea, y Él, no solamente la idea, Espíritu Santo es que lo infinito, lo eterno, ¿verdad? Me ha dado lo eterno de Dios, que es Espíritu Santo. Entonces me ha dado algo, y eso no se puede quebrar. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer realmente nada. Entonces no es por tu rendimiento, tu identidad no es por lo que tú haces. Tu llamamiento, tu propósito no es por lo que tú haces, no es conforme a tus obras. Cuando entiendes eso, el miedo y la incredulidad se ahoga por sí sola. Porque la incredulidad, vuelvo y repito, es en base a la suficiencia, a lo que, y cuando están en los cinco sentidos, es en lo que yo puedo hacer. Por eso los discípulos decían, veían las cosas y dudaban si podían hacerlo. Pero ahora ya no es conforme a eso. No, nada de tu identidad no es conforme a ti. Si puedes entender eso, porque el llamamiento, dice, los dones y la dádiva perfecta y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que el llamamiento santo es un sello que no se quiebra, es un pacto que no se quiebra. Es concepto de reino que no se disuelve, es inmarcesible, no se desgasta, no se va. No es conforme a ti, no está condicionado a ti. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el miedo y la incredulidad se ahogan porque sé que no hay nada que dependa de mí. Y me hace libre, me hace volar, me hace ver el rostro del propósito de Dios. Tengo un propósito que es el llamamiento santo, la ordenación eterna que no es conforme a mí, sino según el propósito suyo. ¿Sí ven? Si no es según propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, conforme al propósito. Si no, dice, nos salvó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, si no quiere decir que invalida las cosas que yo hago y ponen en validación las cosas que se hicieron por mí, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, me fue dada. No dice que tal vez me la puede quitar. La gracia no es frágil. Me fue dada, no condicionada. La gracia es tuya y punto. En Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos. Pero ahora se ha manifestado, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador, la cual quitó la muerte, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué versículo para resumir todo. Dice, pero ahora ha sido manifestada que la gracia, el propósito, el llamamiento santo. Todo lo que he estado hablando, ¿verdad? El propósito, gracia, llamamiento santo. Todo esto ha sido dado y ha sido manifestado por Jesucristo, la cual quitó la muerte. ¿Qué es la muerte, verdad? Lo que el diablo había puesto sobre nosotros, Él lo quitó, nos descodificó. Ya no estamos bajo nosotros, ¿verdad? Porque la ley está, si tú lo mereces, si tú puedes, bla, bla, bla. Eso ya no. Y lo sacó a la luz. Todo eso lo sacó, ¿verdad? En Colosenses. Colosenses 2, 14 y 15. Si quieren, lo podemos leer rápido. Déjenme leerlo rápido para aquellos de que por primera vez escuchan esto. Solo lo voy a leer rápidamente porque ya estamos básicamente cerrando. Pero vamos a leer Colosenses, permítanme, 2:14. Dice que teníamos una deuda porque no podíamos cumplir la ley de Dios. Déjenme ver los cargos, la cuenta de cobro que tenía todos los cargos contra nosotros, pero nos perdonó la deuda y la clavó en la cruz. En la Reina Valera dice decreto, ¿verdad? También en él venció todos los poderes y las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos, desarticulizando y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Esta palabra dice, si usted lee otra versión trae luz, ¿verdad? Uno dice de que les quitó todo el poder y los dejó desnudos ante nosotros porque le quitó todo tipo de autoridad sobre ti, quitó el código, decreto, es ADN. Si usted va al Strong, está hablando de eso.
quitó todo lo que el diablo había puesto en Adán, porque si no, Jesucristo vino a rescatar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Entonces, lógicamente, cuando la victoria en la cruz no solo fue salvación, sino fue que quitó ese código en nosotros. Entonces, que por Jesucristo, esa muerte, esa esclavitud, por todo eso que nos le pertenecíamos al imperio de la muerte, y no estamos hablando de dejar de respirar, sino al que tiene la muerte, ¿verdad? Hebreos lo dice, que el diablo es el que tiene el imperio de la muerte, y lo sacó a la vida, lo sacó a la luz, y no solo lo sacó a la luz, sino nos dio vida porque estábamos muertos. Y no estamos hablando muertos en delitos y pecados, sino le pertenecíamos al guide de la muerte, ¿verdad? Entonces, no, ya no, Colosenses nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Entonces nos dio la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad por el Evangelio. Wow. Entonces, todo lo que yo tengo no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no se abata, dirían por ahí, por el proceso de la vida. Y vuelvo y repito, todas las cosas ya fueron y nos dio la inmortalidad por el Evangelio. Lógicamente nos vamos a morir y vamos a descansar, pero el Espíritu Santo es lo inmortal en mí, es lo eterno, lo divino en mí. Y todo eso realmente podemos ver que tenemos un propósito más allá de nosotros mismos. Podemos entender que Jesucristo hizo todas las cosas disponibles, que me puedo identificar en eso y que no tengo miedo de la separación y no estoy bajo mi rendimiento, no estoy bajo la aprobación de algo, de alguien, sino estoy realmente elevándome y alineándome lo que Dios dice de mí. ¿Y qué es lo que Dios dice de nosotros, verdad? Que tenemos un propósito solo por el hecho de tener lo divino en nosotros, lo infinito. Eso ya nos hace tener un propósito. Entonces, cuál va a ser tu desempeño en el cuerpo de Cristo es diferente, pero tú tienes ya un propósito que es esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Esto que hemos estado diciendo. Entonces, Dios, Dios quiere que tú te des cuenta que todo lo demás se ahoga en la presencia de Él porque dice, bástate mi gracia. So, cuando venga el miedo, el temor, la duda y la incredulidad, entiende que reconoce de que estas moléculas, si se podrían decir de esa manera, o estas cosas pequeñas, porque le digo moléculas porque son pequeños, ¿verdad? Estas cosas pequeñas han sido porque alguna vez nos dijeron de que teníamos que hacer algo, que teníamos que esforzarnos lo suficiente para llegar a algo, pero si ya tenemos lo eterno, si ya Jesucristo hizo algo por nosotros, y no como Pedro que dijo, ¿verdad? Oh, yo voy a hacer algo por ti, no, Jesucristo hizo ya algo por mí, puedo entender que puedo caminar desde ahí. Y cuando camino desde ahí, todo lo demás se ahoga. Todo lo demás se hace simple, no se hace difícil, no me identifico con ello, ¿verdad? Y lo quiero resaltar porque muchas veces es difícil cuando tú le dices nada más a alguien tienes que creer porque le estás diciendo de que él tiene que hacer algo cuando la medida de fe ya está ahí. Lo que tenemos que entender es darle el amor de Dios a esa persona y hacerle entender en su corazón de que no es por lo que él hace. Y entonces automáticamente la incredulidad se va, porque ya cuando tú puedes descansar en el reposo, cuando tú puedes descansar en este reposo, puedes entender muchas cosas que no son basadas en ti. Y automáticamente lo demás se va porque puedes realmente descansar. Y la incredulidad y el miedo y todo eso es trabajar. Pero no, pero estamos trabajando constantemente porque hemos sido doctrinados de seguir esforzándonos, de que es nuestro trabajo. En vez de solo decir, solo ver Timoteo, ¿verdad? Quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos, ah, pero ahora se ha ido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Dios me les bendiga, son lo mejor.